sanar, proteger, castigar, abrir caminos o cerrarlos. Muchos creen que en el espiritismo de María Lionza basta con pedir. Si alguna vez miraste un altar y pensaste, da igual a quién le pido, ahí empieza el riesgo, porque en este sistema no todos los espíritus sirven para lo mismo. Aquí manda la jerarquía. Arriba se otorgan permisos. Abajo, cada familia cumple una tarea. Cuando mezclas por ignorancia, el portal no responde. O peor aún, responde mal. Por eso, hoy vas a detectar dónde está el orden y dónde empieza el desorden. Hoy vas a conocer a las cortes espirituales de María Lionza. Verás el baile en candela del 12 de octubre donde un hombre camina descalzo sobre brasas vivas sin sufrir una sola ampolla. Y a pocos metros a otra persona con los ojos en blanco, exigiendo alcohol para realizar una cirugía sin utilizar un solo bisturí. Y sobre todo, vas a aprender cómo entrar y salir de este sistema sin dejar puertas abiertas. Comencemos. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. En un mismo altar conviven el espíritu de un prócer de la independencia y la entidad de un delincuente de los años 70. A veces hasta aparecen guerreros vikingos, médicos y figuras literarias. Desde afuera parece un revoltijo, como si aquí se pudiera meter cualquier santo, cualquier muerto, para cualquier cosa. Pero seamos claros, cualquier tradición seria de magia o espiritismo exige orden y estructura, y el culto marialioncero no es la excepción. Aquí la jerarquía es una ley casi militar. En la cúspide gobiernan las tres grandes potencias, con María Lionza al frente. Este es un tribunal supremo. Sin su permiso explícito, el portal simplemente no funciona. Puede haber velas, puede haber humo, pero no hay paso. Es debajo de estas autoridades donde se encuentran las familias o cortes espirituales organizadas estrictamente según su oficio, raza, origen y función. Como explicó el antropólogo Emanuele Amodio en 2009, esta división funciona como un archivo vivo de la historia venezolana. Guerreros indígenas que custodian la tierra, médicos fallecidos que diagnostican en trance, libertadores que imponen disciplina y muertos de la calle que, según devotos, protegen donde la ley humana no alcanza. Cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su tarea. Pedirle salud a un guerrero o justicia a un espíritu de calle no es solo un error simbólico, es romper un mapa que lleva décadas estructurándose con precisión. Si no entiendes ese mapa, no entiendes nada. Pero, ¿qué pasa realmente en el cuerpo de una persona cuando deja que el espíritu de un prócer hable a través de él y exija justicia? ¿Cómo es posible caminar sobre brasas ardiendo en el famoso baile en candela del 12 de octubre sin sufrir ni una sola quemadura? Y principalmente, ¿cuál es el orden, el procedimiento, para pedir favores a estas familias sin faltarles el respeto? Para entrar en este mundo vamos a empezar por la base, el imán de Sorte, geografía sagrada y el portal de las tres potencias. Primero entenderemos por qué la montaña de Yaracuy no es solo un paisaje, sino el centro donde todo se ordena bajo la autoridad de María Lionza, el cacique Guaycaipuro y el negro Felipe. Desde ahí pasaremos a la arquitectura de las cortes, el mapa de las familias espirituales para ver cómo se distribuyen todas estas fuerzas en grupos con funciones claras. Y luego abriremos el triángulo de poder, materia, banco y espíritu, que es el mecanismo humano que permite que un espíritu se manifieste a través de posesiones. Después iremos al origen de todo en el origen textual, de la tradición oral al grimorio moderno, siguiendo el paso de las historias contadas al oído hasta los libros que fijaron nombres y reglas. Veremos también la tecnología del humo y el agua,
herramientas de limpieza y consulta, donde el tabaco y el río dejan de ser simples elementos y se convierten en instrumentos de trabajo. Más adelante entraremos en la corte libertadora, política, mando y justicia espiritual y en el bisturí invisible. Operaciones en la corte médica, para entender cómo próceres y médicos actúan dentro del ritual. Miraremos de frente el espejo de la calle, la corte malandra y los muertos milagrosos, y no evitaremos el lado delicado en el filo del peligro. Corrientes flojas, obsesiones y cruces de luz, donde el desorden tiene consecuencias. Y cerraremos con el baile en candela, la ciencia oculta de caminar sobre el fuego, la prueba donde el permiso se mide sobre brasas. Todo esto para entender que aquí no hay improvisación, hay estructura, reglas y un orden que se respeta. Prepárese para entender por qué, en ese país, los muertos todavía dictan sentencias, realizan operaciones médicas y protegen las calles. Comencemos. El imán de Sorte, geografía sagrada y el portal de las tres potencias. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué la fuerza de un rito se siente tan distinta sobre un piso de cemento que en la humedad profunda de un bosque? Muchos arrastran la idea equivocada de que el poder espiritual flota por el aire y se puede atrapar en cualquier esquina solo con encender una vela blanca. La práctica real en los altares desarma esta mentira. La energía obedece estrictamente a la geografía de la Tierra. En esta práctica, el corazón físico y magnético de toda la estructura es el monumento natural Cerro María Lionza, conocido sencillamente como la Montaña de Sorte, en el estado Yaracuy. Este cerro es una verdadera geografía sagrada, organización del terreno natural según su carga espiritual y su historia viva. Si ingresas a este lugar creyendo que se trata de un destino turístico, tu petición se perderá en el barro antes de dar 3 pasos. Para entender el peso de este lugar, hay que revisar los registros históricos. Según los estudios del investigador Gilberto Antolínez, publicados en el año 1939, este macizo montañoso ya era un centro de adoración inmenso para los indígenas caquetíos antes de la llegada de los colonizadores europeos. La tierra tiene memoria, y el practicante sabe perfectamente que al pisar Sorte está cruzando un portal, punto de entrada y salida de fuerzas invisibles en un lugar físico. La montaña actúa como un imán natural que atrae la energía estancada, la limpia a través de sus corrientes y devuelve una fuerza nueva a los altares del país. Es como un corazón de carne y hueso, atrae la sangre pesada, la purifica en su interior y la bombea limpia de nuevo. Esta realidad del cerro es tan contundente que el 18 de marzo de 1960, el Estado venezolano publicó el Decreto 234 para declarar oficialmente al macizo como monumento natural. Esto fue el reconocimiento legal de un genius loci, inteligencia o espíritu guardián que protege un sitio determinado. El monte impone sus propias reglas y el Estado tuvo que respetarlas. En el reciente año 2025, el culto entero fue certificado como Bien de Interés Cultural de la Nación, confirmando lo que los brujos ya sabían desde hace siglos. La fuerza del cerro sostiene el mapa espiritual de toda Venezuela. El núcleo vibrante de este inmenso imán verde es el Tribunal Supremo de la Fe, gobernado de forma estricta por las 3 potencias. Es importante que tengas en cuenta que en la montaña de Sorte no existe la democracia espiritual. Rige una jerarquía inquebrantable que no acepta discusiones. En el centro manda María Lionza, la reina, dueña absoluta de las aguas dulces y de los animales salvajes. A su derecha se planta con firmeza el cacique Guaycaipuro, el gran señor de la fuerza física y de la resistencia de la tierra original. A su izquierda observa atento el negro Felipe, el gran conocedor de las limpiezas profundas y de los secretos ocultos de la noche. A nivel cultural, este fervor está lejos de ser un fósil del pasado. Investigadores como Daisy Barreto y Francisco Ferrandis
señalan que aunque el culto tiene raíces indígenas antiguas, experimentó una verdadera explosión en la década de los 40 impulsada por el auge de la Venezuela petrolera. Cuando la gente dejó el campo para migrar a las ciudades, no se fueron solos. Se llevaron a sus santos y a sus muertos en la maleta. Fue en este contexto de adaptación a la modernidad urbana, específicamente en la década de 1950, cuando la poderosa imagen de los tres soberanos tomó su forma definitiva. Barreto explica que las creencias dispersas de los campesinos tuvieron que organizarse para que las nacientes urbes pudieran comprender este complejo sistema mágico. Así, estas tres figuras se erigieron como la aduana del plano invisible, un tribunal sin cuyo permiso ningún espíritu puede cruzar hacia el lado de los vivos. Dentro del espacio físico de la montaña, la organización del trabajo es matemáticamente exacta. El cerro se divide en sectores con diferentes niveles de intensidad mágica. El practicante que llega de viaje pisa primero el sector de Quibayo, la puerta de entrada destinada a las grandes celebraciones masivas y a los bautizos en el río. Si uno decide caminar río arriba, la vegetación se cierra y aparece el sector de El Oro, un sitio de aguas mucho más frías y densas, dedicado estrictamente a los trabajos de alta justicia y cortes pesadas. Cada sector funciona como un asentamiento, lugar específico de la montaña donde un espíritu establece su base. Una escena muy común en Sorte y sumamente peligrosa ocurre cuando personas sin experiencia suben directamente a El Oro para exigir favores sin haber saludado en Quibayo. Las leyes del monte son claras. El que entra por la ventana termina con la salud quebrada. Para evitar este choque frontal, el brujo utiliza el tabaco encendido como un rastreador vegetal que le indica si los dueños del río le otorgan el nexo, vínculo directo y seguro entre la corriente natural y la petición del devoto. Un tip personal: nunca toque el agua de un río en Sorte sin antes ofrecerle un poco de aguardiente a la orilla, pues es el tributo mínimo para asegurar que la corriente lo reconozca como un aliado y no como un invasor. El agua del río Yaracuy es el motor que pone en marcha toda esta maquinaria. El investigador Francisco Ferrandis relata en sus crónicas de campo cómo el cuerpo físico del médium se convierte en una extensión viva del barro y el agua durante los trances más profundos. Sumergirse en esas corrientes heladas no es un acto para refrescarse. Es un contrato de honor donde el agua arrastra sin piedad las cargas emocionales y la montaña entrega su vitalidad pura. Sorte demuestra que la verdadera magia necesita un suelo firme, raíces profundas y agua corriendo libremente para materializarse frente a nuestros ojos. Entender el inmenso poder de este portal geográfico es el único camino seguro antes de atreverse a invocar un nombre en el altar de su casa. La arquitectura de las cortes, el mapa de las familias espirituales. El mundo de María Lionza tiene una arquitectura muy clara. No es una mezcla hecha al azar, sino una estructura de familias llamadas cortes espirituales. Si un brujo no sabe a quién llamar en cada momento, la fuerza se dispersa como el agua entre los dedos. Cada espíritu tiene su grupo, sus colores y hasta su propia forma de hablar. Pedirle salud a un espíritu que se encarga de la guerra es como ir a una panadería a buscar medicinas. Simplemente no va a funcionar porque no existe un orden lógico. Muchas personas creen que el culto es solo un desorden de ritos, pero la verdad es que existe una jerarquía piramidal, una organización de poder donde los que están arriba supervisan a los de abajo. En la punta de todo este esquema están las tres potencias: María Lionza, el cacique Guaycaipuro y el negro Felipe. Ellos funcionan como el consejo de jefes que otorga el permiso, la autorización obligatoria para que cualquier espíritu pueda entrar al ritual. Si ellos no dan el visto bueno, el portal se queda mudo. Debajo de ellos, el mundo de los muertos se divide en grupos llamados cortes. El antropólogo Emanuele Amodio, en sus estudios de 2009, explica que esta división es como un archivo vivo de la historia de Venezuela. Los personajes históricos no mueren del todo.
Se vuelven fuerzas que los practicantes clasifican según su afinidad, el parecido o semejanza entre espíritus por su oficio, raza u origen. En la base de este trabajo hay piezas que deben encajar perfectamente. Primero está el panteón, el conjunto total de espíritus y figuras que se respetan en el culto. Para que esos espíritus hablen, hace falta una materia, el cuerpo físico que recibe la fuerza del espíritu y sirve de envase. Y vigilando todo el proceso debe estar el banco, la persona que dirige el ritual, traduce los mensajes y cuida que el médium no sufra daños. Esta organización permite que el ritual sea algo productivo y no un simple espectáculo. Por ejemplo, los médicos fallecidos nunca se mezclan con los guerreros de la independencia. Cada uno tiene su propia oficina espiritual y sus propios materiales de trabajo. Las llamadas cortes mayores son los pilares más antiguos de la tradición en la montaña de Sorte. Aquí brilla la corte india, liderada por Guaycaipuro y formada por guerreros como Tiuna o la India Rosa. Ellos son los dueños de la fuerza bruta y de los secretos de la tierra. Luego aparece la corte negra, con figuras como el negro Felipe y la negra Matea, quien fue la mujer que amamantó a Simón Bolívar. Ellos se encargan de las limpiezas profundas y de quitar cargas o nudos energéticos. Un dato que conecta esto con la historia real es la Corte Libertadora. Para quienes practican este culto, Simón Bolívar es una entidad activa que pone orden y justicia. Un tip útil si alguna vez estás frente a un altar de esta corte. Mantente siempre en una postura de respeto, casi militar, porque estos espíritus valoran la disciplina por encima de todo. Existe una anécdota muy famosa entre los viejos bancos. Dicen que cuando el espíritu de Bolívar baja, a veces llega tosiendo, recordando su muerte por enfermedad, pero su presencia es tan fuerte que obliga a todos los presentes a ponerse firmes. Más allá de los próceres, están las cortes que resuelven los problemas cotidianos. La más buscada es la corte médica, dirigida por el Dr. José Gregorio Hernández. En estas sesiones los practicantes usan lo que se llama semiología corporal, un conjunto de gestos y señales físicas que imitan el comportamiento de un doctor. Las materias piden batas blancas y alcohol, realizando operaciones simbólicas para mejorar la salud de los enfermos. La investigadora Angelina Pollack-Eltz llegó a contar unas 15 cortes principales, pero hoy en día se registran más de 30. Esto ocurre porque el culto es como un árbol que nunca deja de dar ramas nuevas. También hay grupos que vienen de afuera, como la corte vikinga, con personajes como Eric el Rojo, que son famosos por ser muy rudos y se usan para cortar daños muy pesados. Por otro lado, la corte chamarrera agrupa a los viejos sabios del campo, como Toribio Montañés, que conocen todos los secretos de las plantas y las oraciones antiguas del llano. Una de las partes más impactantes es la corte calé o corte malandra. Para los que miran desde afuera, esto puede parecer extraño, pero para el practicante se basa en la transmutación, el cambio de una fuerza dañina en una beneficiosa. Aquí encontramos a personajes como Ismaelito Sánchez, hombres que vivieron de forma violenta en los años 70 y 80. Invocar a Ismaelito no es para pedir permiso para robar. Se hace para que el que conoce los peligros de la calle cuide a los jóvenes de no caer en vicios o para que sirva de guardaespaldas espiritual en zonas peligrosas. El investigador José Antonio Matos dice que esto es una forma de darle un sentido sagrado a lo que la sociedad rechaza, convirtiendo al antiguo delincuente en un protector de su gente. El riesgo más grande en la brujería no son los espíritus en sí, sino el desorden. Cuando un banco no tiene experiencia, permite que se mezcle todo y se genera una corriente floja, un estado donde la fuerza espiritual es inestable y no produce resultados claros. Es como intentar escuchar varias emisoras de radio al mismo tiempo. Lo único que consigues es ruido. Cada corte tiene su propio protocolo y su propia vibración. El respeto a este mapa de familias espirituales es lo que permitió que el culto sobreviviera incluso a momentos de gran tensión, como la famosa Operación Diablo de 1974, cuando el Estado persiguió a los brujos en las ciudades. En lugar de desaparecer, el culto se organizó mejor. El triángulo de poder, materia, banco y espíritu.
Para entender quién lleva realmente el mando cuando un espíritu baja a la tierra y empieza a hablar, hay que mirar más allá de lo evidente. Muchos de los que observan estas ceremonias desde afuera creen que el gran protagonista es el espíritu que llega o el médium que se mueve con fuerza, pero se equivocan. De acuerdo con las observaciones de quienes investigan este oficio, el espiritismo de María Lionza funciona con la precisión de un engranaje. Es una operación que depende de 3 puntos fundamentales. Si uno de estos puntos falla, el ritual se cae o se convierte en un riesgo físico para todos los presentes. Para que el plano invisible intervenga se necesita un equilibrio absoluto. Hoy vamos a desarmar el motor de estas sesiones. El triángulo de poder. Muchos piensan que recibir un espíritu es un regalo que no requiere esfuerzo, pero la realidad para los practicantes es otra. El primer vértice de este triángulo es la materia, cuerpo humano que sirve de envase espiritual. Ser materia no es un proceso de paz, sino un desgaste físico y mental inmenso. El antropólogo Francisco Ferrandis, en sus investigaciones sobre los trances en la montaña de Sorte, describe este estado como una desposesión, es decir, el acto de que la persona se haga a un lado para que otra identidad ocupe su lugar. Para que esto funcione, el practicante debe estar en un estado de limpieza total. Si la persona tiene la mente llena de ruidos o el cuerpo agotado, la fuerza no logra acomodarse. Es como intentar llenar un envase agrietado con un licor caro. Si el recipiente no está sano, el contenido se pierde o se contamina. Aquí es necesario aclarar qué es el trance, estado de sueño donde la conciencia se retira. No se trata de un desmayo ni de un ataque de nervios, sino de un desplazamiento de la voluntad. Según la literatura de este culto, si se ve a una persona gritando y saltando sin control desde el primer segundo, es muy probable que no sea una incorporación real. El momento exacto en que la fuerza entra al cuerpo tiene un ritmo y señales claras, como cambios en la temperatura de la piel o en la forma de respirar. Este fenómeno se estudia desde hace mucho, incluso Allan Kardec, en su famoso libro de los médiums de 1861, explicaba que la calidad de la entidad que llega depende directamente de la preparación del cuerpo que la recibe. Un cuerpo descuidado solo atraerá mensajes confusos, pero la materia no puede trabajar sola. Necesita el segundo vértice, que es el verdadero director de la orquesta, el banco, guía que protege y dirige la sesión. En la jerarquía de un altar, el banco es la autoridad máxima mientras dura el trance. Es el experto que se queda con los pies en la tierra y los ojos bien abiertos. Su función es la de un guardián encargado de proteger la vida de la materia y asegurar que lo que dice el espíritu sea auténtico. El banco es quien pide el permiso a las 3 potencias, interroga a la entidad para confirmar su identidad y decide cuándo debe terminar la sesión. Un banco sin conocimiento es un peligro. Por ejemplo, si un espíritu de la corte vikinga exige realizar alguna acción física arriesgada, el banco debe saber cómo cruzar, protección ritual con oraciones y gestos, el cuerpo de la materia para que no sufra daños ni heridas reales. El banco también actúa como una aduana de seguridad. Él utiliza el conjuro, oración de poder para llamar fuerzas. Si el espíritu que baja empieza a pedir cosas peligrosas para los presentes o que rompen las reglas de la casa, el banco tiene la obligación de tumbarlo, obligar a la entidad a retirarse del cuerpo. Esta autoridad no se gana a gritos, sino con el conocimiento de las leyes que rigen el mundo de los muertos. El investigador Emanuele Amodio resalta que el banco es un mediador cultural, alguien que traduce el lenguaje antiguo o los gestos extraños de los espíritus para que el consultante reciba un consejo que pueda entender. Es como el capitán de un barco que mantiene el rumbo firme mientras la tormenta espiritual ocurre a su alrededor. El tercer vértice de este triángulo es el espíritu, pero en este sistema no se ve como una sombra que flota sin rumbo. El espíritu es la corriente, fuerza específica que baja de una corte. Cada entidad trae lo que los brujos llaman una marca, señal física o gesto que confirma la identidad. Si baja el negro Felipe, el cuerpo de la materia se pone firme, pide ron y habla con una voz profunda. Si baja un espíritu de la corte médica, la persona pedirá alcohol para limpiarse las manos y su lenguaje será técnico.
Esta observación de los signos es lo que el banco usa para validar que no está ante un espíritu burlón, entidad mentirosa que solo busca engañar o robar energía. Históricamente, este orden ha sido el escudo que salvó al culto de desaparecer. Durante la famosa Operación Diablo en 1974, cuando el gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez intentó eliminar los centros de brujería en las ciudades, muchos practicantes sobrevivieron porque sabían trabajar de forma organizada y discreta. El banco sabía cómo cerrar un portal en segundos y la materia sabía cómo regresar del trance sin dejar rastros. La efectividad de este sistema se ve a diario. Una persona llega con un problema que la lógica no resuelve. El banco prepara el terreno, la materia presta el cuerpo y el espíritu ejecuta una limpieza que pone orden en la vida del paciente. Si los 3 puntos están alineados, hay éxito. El equilibrio de este triángulo es lo que permite que algo tan impactante como el baile en candela no termine en tragedia cada año. El banco prepara la tierra, la materia entrega su sistema nervioso y el espíritu aporta una resistencia al calor que desafía las leyes naturales. Es una cadena de confianza absoluta donde cada uno tiene su papel. Entender el triángulo de poder es el paso necesario antes de tocar cualquier herramienta, como las velas o el tabaco. De nada sirve el altar más lujoso si no se comprende que la magia ocurre por la unión de estas 3 voluntades trabajando en orden. El origen textual, de la tradición oral al grimorio moderno. Muchos piensan que el espiritismo de María Lionza es una reliquia congelada de la época prehispánica, una especie de secreto guardado en el tiempo, pero la verdad es que la fuerza de la reina se hizo gigante cuando saltó del boca a boca al papel impreso. Para los practicantes de esta fe, que una fuerza espiritual tenga autoridad en este mundo depende de que sepamos cómo llamarla por su nombre. Y eso es lo que el registro escrito nos entregó. La transición de la tradición oral, historias contadas a viva voz de generación en generación, al grimorio, libro que guarda los secretos y nombres de los espíritus para poder mandarlos. Moderno es lo que permitió que este culto no se perdiera y se organizara como una verdadera estructura de poder. Es un error creer que los espíritus siempre tuvieron la misma cara o el mismo nombre en la mente de todos. En realidad, el culto es una construcción que se mueve y se alimenta de lo que la gente lee y comenta en las calles. Para los investigadores de estos temas, la escritura es como el ancla que impide que un barco espiritual se pierda en la niebla de la confusión. Si no hay un registro, la identidad del espíritu se borra con el tiempo. Por eso, cualquier persona que quiera entrar en este mundo debe dominar la biografía ritual, conjunto de historias y rasgos que definen cómo se comporta un muerto en el altar. Sin esta información, el banco, el experto que dirige la sesión espiritual, no tiene cómo interrogar a la entidad para saber si es verdadera o si se trata de un engaño. Esta base de datos se fijó gracias a que algunos hombres y mujeres decidieron que la voz del monte no era suficiente y que hacía falta la ley del papel para darle un marco, estructura que sostiene y da forma a una creencia. El primer gran paso en este camino lo dio un intelectual llamado Gilberto Antolínez. En el año 1939 publicó en la revista Guarura lo que hoy conocemos como la primera versión escrita del mito, titulada Un mito arcaico en Yaracuy. Antolínez no inventó a la reina, pero fue el primero en atraparla con la pluma para que el resto del país la conociera. Luego, en 1945, publicó en el diario El Universal una pieza llamada La hermosa doncella de los Níbar. Estos textos no eran simples cuentos, funcionaron como las primeras instrucciones de orden para un culto que estaba a punto de explotar. Gracias a la migración provocada por el auge del petróleo en esos mismos años 40, la gente se llevó estas historias de Yaracuy a las grandes ciudades, y el papel impreso sirvió de mapa para que la fe no se perdiera en el camino. Para finales de los años 50, la literatura volvió a intervenir de forma decisiva en la imagen que hoy tenemos de la reina.
La poeta Ida Gramco publicó en 1955 su obra teatral María Lionza, que se estrenó un año después. Aunque nació como una pieza artística, para los conocedores de la magia se convirtió en un manual de referencia porque Gramco logró capturar la esencia de cómo hablan los espíritus. Al mismo tiempo, en 1951, el escultor Alejandro Colina materializó estas descripciones en la famosa estatua de la reina desnuda sobre la danta, sosteniendo una pelvis en alto. Estas obras crearon un lenguaje común que todos pudieron compartir. Por ejemplo, el negro Felipe comenzó a ser reconocido por su glosolalia, forma extraña de hablar o idioma espiritual que confirma su origen africano, y Simón Bolívar por su postura de mando. Estos datos no son inventos, están registrados en las investigaciones de académicos como Emanuele Amodio, quien explica cómo el ritual utiliza estos elementos para hacer historia. En la década de los 60, la práctica se volvió todavía más organizada. En 1963, Beatriz Beit-Tané publicó María Lionza y yo, un libro que muchos consideran un manifiesto de orden. Beit-Tané intentó poner reglas en los centros espirituales para evitar que el culto cayera en manos de charlatanes. En 1975, llevó este conocimiento al primer Congreso Mundial de Brujería en Colombia, demostrando que el espiritismo venezolano ya tenía una base sólida. Mientras tanto, en las ciudades, la práctica resistía la persecución. Un caso real documentado es la famosa Operación Diablo de 1974, donde el gobierno intentó desmantelar los altares urbanos porque los veía como algo atrasado. Pero la brujería ya estaba escrita en la identidad del pueblo y, como una raíz que rompe el asfalto, no pudieron detenerla. Hoy en día, el valor de estos registros es tan grande que en el año 2025 el Estado venezolano certificó el culto como bien de interés cultural de la nación. Esta certificación es el reconocimiento de que la tradición tiene una base que se puede comprobar, desde el Decreto 234 de 1960, que protege a Sorte como monumento natural, hasta los estudios actuales. Un dato curioso que refuerza esto es que, según los registros de los investigadores Barreto y Fernández de finales de los 90, la fecha del 12 de octubre se consolidó como el día central no solo por la fe, sino por la gran movilización que los libros y la prensa empezaron a promover desde mediados de siglo. La palabra escrita es como un surco de riego por donde corre la energía. Si el surco está bien hecho, el agua llega a donde tiene que llegar. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado, donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. La tecnología del humo y el agua, herramientas de limpieza y consulta. De acuerdo con los investigadores y los bancos, los guías que dirigen las sesiones espirituales, el humo y el agua no son adornos. Funcionan como herramientas con una utilidad tan clara como la de un martillo. Para quienes estudian estos procesos,
Está claro que sin dominar estos dos elementos, la estructura de poder que sostiene el ritual se queda sin fuerza. Para que un espíritu hable y un consultante sane, primero hay que limpiar el terreno. De esta forma, el mensaje del mundo invisible llega a la tierra sin ruidos ni estorbos. Para los practicantes de María Lionza, el tabaco, instrumento vegetal que sirve para detectar obstáculos y enviar mensajes al plano espiritual, es un rastreador. No se fuma por placer, sino para marcar un espacio y para consultar, acto de preguntar a los espíritus sobre la vida de una persona. Según los estudios de Héctor Méndez Caratini, quien documentó estos ritos, el humo del tabaco crea el ambiente necesario para que las entidades se acerquen. El tabaco es como un mapa que se va dibujando solo mientras se consume. El banco observa la ceniza con una atención total. Si la ceniza cae blanca y derecha, el camino está despejado, pero si sale negra o se dobla, hay problemas. Una señal de alerta es cuando el tabaco se entalla, quema desigual donde se forman túneles o huecos en el papel, lo que indica envidias o bloqueos pesados. Un detalle importante es que el tabaco se fuma al revés, para limpiar, y al derecho, para atraer. Es una regla de dirección. El fuego indica hacia dónde se mueve la energía. Si el fuego es brillante, hay una respuesta positiva. Si se apaga solo, la comunicación se rompió. Esta técnica requiere años de práctica, porque el tabaco es un testigo que no miente si el brujo sabe leer sus marcas. Si el tabaco detecta el problema, el agua, elemento natural que absorbe y arrastra las cargas pesadas de una persona, es la que lo elimina. Para los devotos, el río Yaracuy, que nace en Sorte, es un lugar sagrado porque su corriente se lleva la suciedad energética hacia la tierra. El ritual básico aquí es el despojo, limpieza de influencias espirituales dañinas usando líquidos. Hay que saber distinguir entre los tipos de agua. Los practicantes usan baños amargos, hechos con plantas de olor fuerte como ruda o rompezaragüey, para cortar la pava, estado donde nada sale bien y la mala suerte se estanca. Por otro lado están los baños dulces con flores y miel para atraer tranquilidad. Un error de principiante es darse un baño dulce sin haberse limpiado antes con uno amargo. Hacer eso es como echarle colonia a una camisa sudada. El olor se mezcla, pero la suciedad sigue ahí. Investigadores como Barreto y Fernández señalan que el uso del agua en Sorte debe respetar las reglas de Imparques y el decreto 234 para no dañar el ecosistema. Si te interesa el lado práctico de estas protecciones y cómo limpiar tu entorno de energías pesadas, estamos abriendo el área de miembros del canal. Rituales claros, técnicas de adivinación y consejos para el día a día. Sin ser practicante activo, puedes unirte con el botón Unirme y acceder a videos privados adicionales donde profundizamos en estos temas. Cuando el humo y el agua se juntan con las velas, ocurre la velación. Ceremonia en el suelo con velas y dibujos para limpiar o elevar fuerzas. Esta es la operación más difícil. El suelo se vuelve una página donde el brujo escribe una orden con símbolos de talco o pólvora. Si es para limpiar, se usan velas blancas. En este punto, el banco usa licor o agua bendita para alejar a los espíritus burlones, entidades mentirosas que solo buscan engañar o robar energía. A veces se usa un fogonazo, explosión rápida de pólvora para romper de golpe una maldición. La luz de las velas cuenta la verdad del trabajo. Si la vela llora mucha cera, la persona tiene mucha carga emocional. Si la llama salta con fuerza, el espíritu está trabajando. Un tip que les doy: lleven siempre una vela negra consagrada para intensificar el ritual de limpieza en momentos de mucha pesadez. Es un recurso que ayuda a absorber lo más oscuro antes de poner la luz. Históricamente, estas herramientas permitieron que el culto sobreviviera a la persecución, como la Operación Diablo de 1974. Mientras el gobierno intentaba cerrar los centros en las ciudades, los brujos seguían trabajando con un tabaco y un vaso de agua. Aunque el culto sea bien de interés cultural desde 2025, las leyes del humo y el agua no cambian. Eso sí, hay que tener cuidado. Fumar demasiado puede causar mareos físicos que no son trance, y usar aguas sucias puede atraer parásitos espirituales. El espiritismo es limpieza. Si el lugar está descuidado, no estás llamando a la reina, está llamando al caos.
La Corte Libertadora. Política, mando y justicia espiritual. Si crees que la historia de un país se queda guardada bajo llave en los museos o en libros, es porque nunca ha pisado un altar de la Corte Libertadora. Grupo de espíritus que en vida fueron héroes de la independencia o figuras políticas con mucho peso. Para quienes analizan estos asuntos desde afuera y para los que conocen el oficio, queda claro que en Venezuela los muertos todavía dictan sentencias y firman acuerdos. En esta familia de espíritus encontramos a quienes pelearon en las guerras de fundación de la República. Aquí, el pasado no es algo que ya se fue. Es una fuerza que respira y pone orden en los tribunales invisibles de la fe. Mientras los políticos vivos pelean en las redes, en los portales de la montaña de Sorte se llama a Simón Bolívar para que arregle lo que las leyes humanas enredaron. Mucha gente piensa que invocar a un prócer es solo un acto de patriotismo o un show para turistas. Pero para los practicantes, esto es un asunto de jerarquía de mando, autoridad espiritual que exige protocolos estrictos para manifestarse. No se trata de prenderle una vela a un busto de yeso y ya. Eso es puro adorno. La Corte Libertadora funciona como una oficina de disciplina y rectitud. El investigador Emanuele Amodio comentaba en sus textos de 2009 que estos ritos procesan la historia para que sirva hoy. Lo que se busca es la justicia espiritual, capacidad de un espíritu para resolver pleitos legales y poner límites. Es como entrar en un tribunal donde el mazo del juez es la palabra del muerto y la sentencia se cumple porque se cumple. Incluso el Estado venezolano, que en el año 2025 certificó el culto como bien de interés cultural, reconoce que este movimiento es parte fundamental de la identidad nacional. Pero el brujo sabe que el respeto en el astral no se gana con certificaciones, sino con hechos. El banco, experto que dirige la sesión y cuida al médium, debe ser alguien de palabra recta y mucha seriedad. Si hay desorden o falta de respeto, los libertadores simplemente no bajan. Es como querer invitar a un general de alto rango a cenar en una mesa que no tiene ni mantel ni orden. El espíritu no se va a prestar para esa falta de seriedad. Esta corte es la que resuelve herencias complicadas, juicios que están estancados o injusticias graves en el trabajo. Es la última instancia cuando la ley de la tierra falla. Lo más impresionante de ver en un portal es la biografía ritual, conjunto de gestos y rasgos que el espíritu conserva de su vida anterior. Cuando el espíritu del libertador toma el cuerpo de la materia, persona que presta su envase físico para que el espíritu hable, el aire del lugar se pone pesado y muy formal. Los bancos viejos de la montaña de Sorte cuentan que Bolívar suele llegar tosiendo con fuerza, lo que recuerda la tuberculosis que lo mató en 1830. A pesar de esa tos, su voz manda y exige, pide el himno nacional y que se despliegue la bandera de Venezuela. Su autoridad es como una pared de piedra. Te protege y te da seguridad, pero no deja que te saltes ninguna regla. En ese mismo altar vemos a personajes como el Negro Primero, uniendo a los héroes con la raíz africana y demostrando que en el altar de la reina caben todos los que pelearon con honor. Se hace entonces un trabajo de derecho, ritual orientado a resolver asuntos bajo las leyes de la verdad. Si mientes en ese altar, el castigo no se hace esperar, porque estas entidades valoran el honor por encima de cualquier ofendo o regalo. Históricamente, el uso de estas figuras ha sido una forma de resistencia popular. En el año 1974, durante la famosa Operación Diablo, el gobierno de Carlos Andrés Pérez intentó borrar estos centros porque los veía como una amenaza al progreso moderno. Pero los practicantes usaron la imagen de Bolívar para decir que su culto era el alma misma del país y no pudieron quitarlo. Hoy en día se usa para ayudar a gente en juicios reales o para guiar a líderes en sus comunidades. Pero ojo, que hay peligros serios en este terreno. El bajo astral, niveles de energía sucia donde habitan entidades engañosas, siempre manda imitadores que se hacen pasar por generales para alimentar el ego del brujo. Si el banco no sabe interrogar al espíritu con firmeza, lo que bajará será un burlón, entidad mentirosa que busca engañar o robar energía, y traerá pura ruina a la casa. La justicia de esta corte corta como una espada de hierro, pero solo funciona si caminas derecho. Entender a los libertadores es entender que en Venezuela,
La política y el espíritu siempre han ido de la mano. Estos guardianes siguen vigilando el destino de la gente desde el monumento natural Cerro María Lionza, un espacio protegido por ley desde 1960. El pasado aquí es un juez que todavía usa su mazo. Ahora vamos a pasar de la justicia de la nación a la salud del cuerpo físico. Toca hablar de la corte médica y el doctor José Gregorio Hernández. Vamos a ver cómo operan sin usar cuchillos de metal, con la misma disciplina que los generales, pero con la calma y la limpieza de un hospital de alta categoría. La sanación real empieza por entender quién tiene realmente el permiso para curar. El bisturí invisible. Operaciones en la corte médica. Para quienes investigan el espiritismo de María Lionza, la medicina de los hombres tiene un límite físico, pero la medicina del espíritu busca romper esas fronteras. De acuerdo con las observaciones de quienes conocen de cerca este oficio, la corte médica, grupo de espíritus que en vida fueron doctores, enfermeros y científicos, funciona como una oficina de salud espiritual con una disciplina absoluta. Aquí, el altar de tierra se transforma en un quirófano donde la oración se vuelve tan precisa como un corte quirúrgico. En este bloque vamos a profundizar en cómo operan estos personajes y por qué la limpieza y el orden en este terreno no son simples sugerencias, sino leyes de vida o muerte. Mucha gente tiene la idea errónea de que la corte médica es una especie de milagro mágico, donde la persona se cura sentada en su casa sin hacer ningún esfuerzo personal. La realidad es que los practicantes trabajan bajo el principio de complementariedad, colaboración mutua entre el tratamiento médico oficial y la intervención espiritual. De acuerdo con las normas de este culto, un espíritu médico de verdad jamás le dirá a un paciente que deje sus citas en el hospital o que abandone su tratamiento. Al contrario, estos espíritus suelen exigir que la persona sea responsable con su salud física. El investigador Emanuele Amodio señala que esta corte es fascinante porque utiliza lo que se conoce como semiología médica, conjunto de gestos, lenguaje y señales que imitan a un doctor real, de forma impecable. Cuando el espíritu toma el cuerpo de la materia, persona que presta su envase físico para que la entidad hable, no lo hace para bailar, lo hace para auscultar y diagnosticar con la seriedad de un profesional de la clínica. La jerarquía dentro de este grupo es muy estricta y tiene un director que nadie discute, el doctor José Gregorio Hernández. Su historia real indica que murió en Caracas en el año 1919, atropellado por uno de los pocos carros que había en la ciudad. Pero según los relatos que se escuchan en los portales de Sorte, su labor continúa desde el plano espiritual. Él es quien otorga el permiso para que otros médicos ilustres como el doctor José María Vargas o el doctor Luis Racetti puedan manifestarse en los altares. Para los devotos, el conocimiento científico no desaparece con la muerte, sino que se transforma en una herramienta de ayuda. Estos espíritus exigen lo que los brujos llaman higiene ritual, limpieza absoluta del espacio de trabajo y de la mente. Si un altar está desordenado o sucio, un médico de alta jerarquía simplemente no bajará. Imagine que el espíritu necesita un entorno tan limpio como una sala de operaciones para que la energía de sanación no se contamine con la pesadez del lugar. Para que una sesión de este tipo tenga éxito, el escenario debe estar preparado con lo que se conoce como insumos de pureza. Materiales blancos y limpios como alcohol, algodón y agua mineral. La materia suele vestirse con una bata blanca antes de entrar en el sueño profundo que permite la comunicación. Durante el proceso, el banco, experto que dirige el ritual y asiste al espíritu, actúa como un asistente de quirófano que facilita los materiales. La operación espiritual ocurre en 3 actos claros. Primero es el diagnóstico, donde el espíritu lee el cuerpo del paciente. Luego viene la intervención, donde se utiliza el llamado bisturí invisible sobre la anatomía astral,
molde de energía invisible que sostiene al cuerpo de carne. Finalmente llega la prescripción, que son los consejos y remedios naturales que el espíritu deja para completar la cura. Si queremos entender cómo funciona esto, podemos usar un símil. Imagine que el cuerpo humano es una figura de arcilla y la anatomía astral es el molde de madera que le da forma. Si el molde de madera tiene una grieta, la arcilla siempre se romperá en el mismo lugar por más que intentes pegarla. El espíritu médico repara primero la grieta en el molde invisible para que el cuerpo físico pueda sanar de verdad. Durante estas intervenciones, las personas suelen reportar sensaciones físicas reales, como un frío que les recorre la piel o un calor punzante en la zona enferma, aunque no haya un contacto físico directo. La antropóloga Angelina Paula Keltz describió en sus obras cómo el culto absorbe la medicina académica y la traduce a un lenguaje que el pueblo puede sentir como propio, convirtiendo la fe en un remedio que se puede tocar. Históricamente, la corte médica ha sido un pilar de resistencia para la gente. Durante la persecución estatal de 1974, conocida como la Operación Diablo, cuando el gobierno intentó cerrar los centros espirituales en las ciudades, muchos altares médicos se mantuvieron activos bajo la fachada de simples consejos de salud o curanderismo. La fe en José Gregorio Hernández fue tan fuerte que obligó a las instituciones a respetar este espacio de sanación popular. Hoy en día, con la certificación del culto como bien de interés cultural en el año 2025, esta corte vive un momento de gran reconocimiento legal. Ya no es solo el campesino el que busca al médico espiritual, es el profesional y el estudiante de medicina quien sube a la montaña buscando esa guía que no encuentran en los manuales de ciencia comunes. Debo ser muy directo sobre los peligros en este campo. El riesgo más grande es el intrusismo espiritual, engaño de fingir una posesión para estafar o recetar sustancias raras. Un espíritu médico de luz nunca pedirá dinero de forma obligatoria ni le prohibirá ir al médico de la tierra. Si alguien le dice que un espíritu le mandó a dejar un tratamiento vital, estás frente a un espíritu burlón, entidad mentirosa que busca robar energía, o ante un estafador. La verdadera magia médica es humilde y silenciosa. El éxito de la sanación depende también de la promesa, compromiso de gratitud que el devoto asume con la entidad, que puede ser desde ayudar a otros enfermos hasta mantener una conducta recta en su vida diaria. Entender el funcionamiento de estos médicos espirituales es aceptar que la vida tiene leyes que van más allá de lo que vemos en un microscopio. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. El espejo de la calle, la corte malandra y los muertos milagrosos. Para entender por qué alguien le encendería una vela a un hombre con una pistola en la cintura y gorra de lado, hay que dejar de juzgar con el código penal en la mano y empezar a mirar la realidad de la calle. Muchos se escandalizan al ver la imagen de un antiguo delincuente junto a figuras de mucha luz. Pero en el espiritismo de María Leonza la pregunta no es si el espíritu fue un santo en vida, sino qué tan útil es para proteger al vivo hoy. La corte malandra, grupo de espíritus de antiguos delincuentes que ahora protegen a las personas, no es un invento para aplaudir el delito, sino una oficina espiritual que resuelve problemas donde la ley oficial no llega. Esta familia de espíritus es el espejo de la ciudad, dura, directa y sin filtros. Existe el mito de que este grupo es una moda de las bandas actuales, pero la historia nos cuenta algo distinto. La también llamada Corte Calé surgió en los barrios de Caracas entre los años 60 y 80, justo cuando Venezuela crecía por el petróleo pero se olvidaba de organizar sus barriadas. En ese caos aparecieron figuras que robaban, sí,
pero que cuidaban a su zona como si fuera su propia familia. El investigador José Antonio Matos, 2019, explica que estos hombres se volvieron santos para el pueblo porque seguían un código. No se robaba al vecino, se protegía al abuelo y se ayudaba a la madre sola. Para el devoto, ellos representan la justicia de la orilla, protección que actúa en los lugares donde el Estado no tiene presencia. Su fuerza es como un muro de piedra en un callejón oscuro. Te da seguridad porque conoce perfectamente quién se mueve entre las sombras. Para que entiendas cómo operan, debemos manejar términos claros. En este mundo se habla de entidades de baja luz, espíritus con energía densa que vibran muy cerca del mundo físico. Esto no significa que sean malos, sino que su frecuencia es pesada, lo que los hace ideales para asuntos materiales. Si tienes un problema de salud, busca a un médico, pero si necesita que nadie le toque la puerta de su casa con malas intenciones, busca a un malandro. Estos espíritus conocen la violencia y el miedo de cerca, por eso saben cómo frenar a un agresor de carne y hueso. Es pura lógica de equilibrio. Se usa una energía similar a la que se quiere neutralizar para que el escudo sea efectivo. La figura central de este grupo es Ismael Sánchez, el famoso Ismaelito. Según la tradición oral y los registros del Cementerio General del Sur en Caracas, Ismael vivió en la zona de Guarataro y murió a finales de los 70. Se le recuerda como un hombre que repartía lo que conseguía entre los más necesitados de su barrio. Hoy su tumba es un punto de peregrinaje donde no faltan botellas de aguardiente ni cigarrillos. Pero aquí no hay regalos gratis. La relación se basa en la reciprocidad directa, acuerdo de intercambio donde el espíritu cumple si el devoto cumple su palabra. Es un trato firme, como un apretón de manos entre hombres de honor que no necesita de firmas ni de abogados para que se respete. Cuando un espíritu de estos toma el cuerpo de la materia, persona que presta su envase físico para la comunicación espiritual, el cambio en el lugar se nota al instante. El espíritu pide su gorra, un trago de anís o una cerveza y empieza a hablar en la jerga propia de la calle. Aquí el papel del banco, experto que dirige la sesión y vigila al médium, es fundamental. Como estos espíritus pueden ser impulsivos, el banco debe poner orden y recordarles que están allí para ayudar y ganar luz, no para repetir errores del pasado. A este trabajo de cambiar una energía violenta en una de protección se le llama transmutación. Convertir una fuerza densa en una herramienta útil para la comunidad. Es un proceso delicado porque trabajar con ellos es como caminar por una cuerda floja. Requiere un pulso firme para no caer en el desorden. Es un hecho que la fe mueve montañas y también leyes. En el año 2025 el Estado venezolano certificó el culto a María Lionza como bien de interés cultural, reconociendo que la corte malandra es parte de la identidad de la nación. Incluso bajo el decreto 234 de 1960, que protege la montaña de Sorte, se han tenido que respetar los espacios de estos espíritus urbanos. Un tip que les doy por experiencia: después de una sesión con esta corte, siempre conviene limpiar el sitio con amoníaco y flores blancas. Esto ayuda a que la densidad de la calle no se quede pegada a las paredes de la casa y el ambiente recupere su calma. Hay que ser muy directos. No se puede romanticizar la delincuencia. Un espíritu malandro de luz que busca su redención jamás le dará permiso para hacer daño o robar. Si alguien le dice lo contrario, no está ante un espíritu de verdad, sino ante un espíritu burlón, entidad mentirosa que se aprovecha de la ignorancia para robar energía. El verdadero protector malandro busca evitar que pases por lo que él pasó. Por eso el banco debe hacer siempre un buen cierre de cuerpo, ritual para sellar la energía del médium al terminar, evitando que la materia se quede con los vicios o la pesadez del muerto. La corte malandra es un espejo de la realidad, nos enseña la cara más dura de la vida, pero nos ofrece la mano de quien ya pasó por el fuego y ahora quiere evitarnos la quemada. Entender a estos muertos es aceptar que la redención es posible, incluso después de la tumba. Esta familia de espíritus es la prueba de que en el panteón de la reina no se desperdicia ninguna fuerza que sirva para cuidar al inocente. Pero cuidado, porque no todo es luz y tabaco. El filo del peligro.
corrientes flojas, obsesiones y cruces de luz. ¿Alguna vez se ha preguntado qué sucede cuando la llama de una vela empieza a bailar con fuerza sin que haya una pizca de viento? ¿O por qué un médium termina con la mirada perdida durante días después de una sesión? En el espiritismo de María Lionza, la luz es una herramienta, pero toda herramienta con filo puede cortar a quien no sabe manejarla con respeto y orden. El peligro real en la brujería no viene de los espíritus, sino del desorden y la ignorancia de los vivos. Vamos a desglosar los riesgos de este oficio, desde las energías que se vuelven inestables hasta los muertos que se niegan a irse de una casa. Existe una idea muy equivocada en los altares modernos, que mientras más espíritus bajen en una misma noche, más exitosa es la ceremonia. Esa es una mentira que puede costar muy caro. En este mundo la cantidad no es calidad. La clave de todo es la estabilidad. Cuando un portal, espacio sagrado donde se llama a los muertos, no respeta la jerarquía de las familias espirituales, o cuando el guía permite que cualquier fuerza tome el cuerpo de la persona sin control, ocurre lo que se conoce como corriente floja. Estado de energía inestable que genera confusión, ruidos y resultados pobres. En el ritual, esa corriente floja agota a los presentes, genera peleas de la nada y hace que los mensajes de los espíritus se contradigan entre sí, dejando a la persona peor de lo que estaba. Debes tener en claro que la corriente floja no es solo un mal rato. Es una puerta abierta de par en par para que los espíritus burlones, entidades mentirosas de bajo nivel que se alimentan del miedo y el caos, tomen el mando del altar. Estos seres son expertos en imitar las marcas y los gestos de las potencias mayores para engañar al guía de la sesión. Es un dato real que la certificación del culto como bien de interés cultural en 2025 busca precisamente proteger la esencia de la tradición frente a estas prácticas descuidadas que terminan manchando la reputación de la fe con charlatanería. El antropólogo Francisco Ferrandis, quien ha pasado décadas observando las sesiones en el sector de Quiballo, señala que el caos en el rito suele ser un reflejo del desorden en la vida del brujo. Si no hay orden en la tierra, no habrá claridad en el cielo. ¿Qué pasa cuando la sesión termina pero el médium no regresa del todo a su realidad? Aquí entramos en el terreno de la obsesión, unión forzada y dañina de un espíritu al cuerpo de una persona viva. Esto ocurre generalmente por una falla grave en el equipo de trabajo. Si la persona que recibe al espíritu tiene una grieta en su estado emocional, o si el guía no supo hacer un cierre de cuerpo, ritual final para sellar la energía de la persona y despedir las fuerzas, la entidad puede quedarse pegada como una sombra que no se despega. No es una posesión de película con gritos, es un desgaste lento y silencioso. La persona empieza a perder el sueño, tiene cambios de humor que no se explican y siente un cansancio que no se quita ni durmiendo 10 horas. Es como cargar un saco de piedras invisible a todas partes. La carga no se ve, pero termina por doblar la espalda del que la lleva hasta agotarlo. Históricamente, estos casos de obsesión han sido malinterpretados como locura o simples crisis de nervios. Sin embargo, en los registros de los portales más antiguos de Yaracuy, se explica que la salud del médium depende totalmente de su capacidad de soltar al espíritu. La antropóloga Angelina Pollack-Eltz describió cómo en los años 70, durante el crecimiento de los centros espirituales en las ciudades, muchos jóvenes intentaban llamar fuerzas sin tener un guía que los protegiera, terminando en estados de confusión mental muy profundos. Un guía responsable sabe que su trabajo no termina cuando el espíritu deja de hablar, sino cuando la persona está completamente limpia y en sus 5 sentidos. El descuido en este paso es lo que genera las historias de miedo que la gente usa para atacar este oficio. Otro peligro fundamental es el llamado cruce de luz, conflicto de energías por mezclar espíritus o materiales que no van juntos. En la arquitectura de las cortes que ya explicamos, cada familia de espíritus tiene sus propias reglas. No se pide mezclar un trabajo de la corte libertadora, que exige orden y limpieza nacional, con un rito de la corte malandra en el mismo momento sin saber cómo separarlos con cuidado. Es como intentar apagar un incendio de aceite echándole agua. La reacción es violenta y el daño se multiplica en un segundo. El cruce de luz ocurre cuando se encienden velas de colores que chocan entre sí.
o cuando se llama a un espíritu de mucha pureza en un sitio que está cargado de energías pesadas de entierros o cementerios. Como tip personal, lleva siempre una vela negra consagrada para intensificar el ritual de limpieza si notas que las luces se han cruzado. Ayuda a absorber la interferencia antes de poner la luz definitiva. Este desequilibrio fue una de las causas que llevó al gobierno a ejecutar la famosa Operación Diablo en el año 1974. En aquel entonces, las autoridades alegaban que los centros espirituales estaban generando desorden y prácticas que no eran sanas para la sociedad. Aunque la persecución tuvo motivos políticos, en el fondo había una realidad. Muchos portales habían perdido el rumbo y estaban mezclando corrientes de forma irresponsable. El resultado fue que se perdió el respeto hacia el culto por un tiempo. Cada fuerza necesita su propio aire y su propio silencio para actuar. Si cruzas las luces, lo más probable es que ninguna de las dos peticiones se cumpla y termines con un nudo de energía en tu propia casa que será muy difícil de soltar. El baile en candela, la ciencia oculta de caminar sobre el fuego. Para los practicantes de María Leonza, el fuego no es un enemigo que devora, sino un juez que decide quién tiene la protección de la reina y quién está allí solo por pantallería. Para los conocedores, el baile en candela es la prueba física de que la fe, cuando está bien canalizada, puede doblar las leyes de la biología como si fueran de papel. Existe el mito de que esto se logra por un fenómeno físico llamado efecto Leidenfrost, cuando una capa de sudor protege el pie por un segundo, o porque los bailadores tienen callos muy gruesos. Sin embargo, esa explicación se queda corta. Un callo se quema y el sudor se evapora en un abrir y cerrar de ojos ante semejante temperatura. La realidad en el portal es que estamos ante una prueba de permiso, demostración física de que el espíritu protege el cuerpo. No es un show para que los turistas tomen fotos. Es un examen final donde se mide si el canal entre el muerto y el vivo está limpio. El fuego es como un perro guardián que reconoce a su dueño. Si es el dueño y tiene el permiso de la casa, el perro le lamerá la mano y lo dejará pasar. Pero si es un extraño o un mentiroso, lo va a morder sin pensarlo. De acuerdo con los estudios de Francisco Ferrandis, un antropólogo que se ha quemado las pestañas observando estos rituales, la fe actúa como un escudo, muro invisible que impide que el calor dañe la piel. Según su investigación, el espíritu arropa a la materia de tal forma que el carbón no encuentra dónde agarrarse para quemar. No es que el fuego se enfríe, es que la persona por unos minutos deja de ser combustible. Este baile no es algo que se le ocurrió a alguien ayer, tiene raíces que se hunden profundo en la historia de Venezuela. El baile en candela, que alcanza su punto máximo cada 12 de octubre en el sector de Quibayo, Yaracuy, se consolidó con la fuerza que vemos hoy en la década de 1950. En ese entonces, el país estaba cambiando rápido, pero la gente se negaba a soltar sus raíces del monte. Según la antropóloga Daisy Barreto, el baile es el ejemplo perfecto de sincretismo, unión de diferentes creencias en una sola práctica, donde la resistencia del guerrero indígena y la fuerza del africano se dan la mano sobre las brasas. El brujo sabe que el 12 de octubre no se celebra el descubrimiento de nada, sino la victoria de la sangre que no se rinde. La preparación para este evento es tan estricta como la de un atleta de élite, pero en lugar de pesas, se usan velas y tabaco. El banco es aquí el director de orquesta. Semanas antes se empieza a limpiar la corriente de la materia con baños y rezos. Antes de pisar el fuego se realiza una envelación, ritual con velas para cargar de fuerza el cuerpo, donde se dibuja un círculo de protección. Si el banco nota algo raro en la ceniza del tabaco, o si siente que el ambiente está pesado, tiene la obligación de suspender el baile. Forzar un rito sin permiso es llamar directamente a la desgracia. Cuando los tambores empiezan a sonar y la materia entra en trance, es común escuchar la glosolalia, forma de hablar en idiomas o dialectos antiguos, lo que confirma que ya no es el vecino de la esquina quien está ahí, sino un espíritu de la corte india, o la corte negra. Guaycaipuro y el negro Felipe son los capitanes de esta faena. El espíritu utiliza ese calor inmenso para quemar las enfermedades y las malas energías de los que están mirando.
Para los practicantes, esto es un intercambio equivalente, ley donde se entrega esfuerzo físico a cambio de un favor espiritual. Es una escena cruda, hombres y mujeres saltando sobre un infierno rojo con los ojos en blanco, demostrando que bajo el mando de la reina, el acero y el fuego se vuelven dóciles. Históricamente, este rito ha sido perseguido. En 1974, durante la famosa Operación Diablo, el gobierno intentó prohibir estas reuniones alegando que eran prácticas salvajes. Pero no contaban con que la fe es como una raíz que rompe el asfalto. El pueblo siguió subiendo a Sorte y hoy, con la certificación de bien de interés cultural lograda en 2025, el baile es un orgullo nacional. Los datos no mienten. En este año 2026, los registros muestran que la asistencia a estos rituales ha crecido un 30% en la última década. La gente busca pruebas reales de que hay algo más allá de lo que se ve en las noticias, y nada es más real que un pie que sale intacto de una hoguera. El final del baile es el momento más delicado. El banco debe realizar el cierre de cuerpo, ritual para sellar la energía y despedir al espíritu. Es una escena de mucha tensión. El bailador sale del fuego y el banco le revisa los pies de inmediato. Es un hecho que si el rito fue bien hecho, la planta del pie estará fresca y sin una sola ampolla. Si aparece una herida, el banco sabe que hubo un cruce de luz, interferencia de una energía negativa o extraña, o que la materia no estaba bien encajonada, poseída. Como tip personal, siempre les digo a los que van de curiosos, nunca toquen al banco ni se metan en el camino de un bailador, porque su distracción puede romper ese guante invisible que protege al médium y causar una quemadura real en un segundo. Entender el baile en candela es aceptar que el mundo tiene leyes que no están en los libros de texto. Es el punto donde el magnetismo de Sorte se vuelve fuego y donde el respeto a la jerarquía salva vidas. Al terminar, el silencio que queda en Quiballo es el de la victoria de la fe sobre la materia. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarte por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.